Señor X o Capitán Pogosian. Sarkis Pogosian, o como ahora lo llaman Señor X, es dueño de varios navíos. Comanda en persona el navío que hace el servicio de una región que le es querida, entre las islas de la Sonda y las islas Salomón. Armenio de origen, Sarkis Pogosian nació en Turquía, pero pasó su infancia en Transcaucasia, en la ciudad de Kars. Lo conocí y trabé amistad con él cuando aún era muy joven. Terminaba sus estudios en la Academia de Teología de Chmiadzin, donde se preparaba para el sacerdocio. Aún antes de conocerlo, había oído hablar de él a sus padres, que vivían en Kars, no lejos de nuestra casa, y venían a menudo a visitar a mi padre. Sabía que era hijo único y que había hecho sus estudios en el Temagam de Prets, o seminario de Eriván, antes de entrar en la Academia de Teología de Chmiadzin. Los padres de Pogosian, originarios del Erzurum, habían emigrado a Kars poco después de la toma de la ciudad por los rusos. Su padre era tintorero, de profesión. Su madre era bordadora, especialista en bordados de oro para petos y cinturones de un traje que las armenias llevan. Viviendo muy modestamente, consagraban todos sus recursos para dar al hijo una buena educación. Sarkis Pogosian iba raras veces a visitar a sus padres y nunca tuve la ocasión de encontrarlo en Kars. Lo conocí en mi primer viaje a Chmiadzin. Antes de mi salida había pasado un tiempo en Kars junto a mi padre, y los padres de Pogosian, al saber que yo debía ir a Chmiadzin, me pidieron que llevara al hijo alguna ropa. Una vez más iba en busca de una respuesta a los interrogantes planteados por los fenómenos sobrenaturales, por los cuales mi pasión, lejos de debilitarse, no había hecho sino crecer. Debo decir que, impulsado por mi vivo interés por esos fenómenos, como lo conté en el capítulo anterior, me había arrojado sobre los libros y luego dirigido a hombres de ciencia en la esperanza de obtener alguna explicación. Pero al no hallar respuestas satisfactorias ni en los libros ni tampoco de las personas que consulté, orienté mis investigaciones hacia la religión. Visitaba diferentes monasterios, interrogaba a los hombres reputados por la fuerza de su sentimiento religioso, leí las Santas Escrituras, la vida de los santos. Hasta por 3 meses fui el sirviente del célebre padre Eulampias en el monasterio de Sanaine, y me dirigí en peregrinaje a casi todos los lugares santos de diversas creencias, tan numerosos en Transcaucasia. En el curso de ese período fui testigo de toda una serie de nuevos fenómenos absolutamente incontestables y sin embargo imposibles de explicar. Eso no hizo sino aumentar mi perplejidad. Por ejemplo, yendo un día a la fiesta del trono con un grupo de peregrinos de Alexandropol, en un lugar conocido por los armenios con el nombre de Amena Prets, sobre el monte Diayur, asistí al siguiente incidente. En el camino, viniendo de Paldevan, una carreta llevaba hacia el santo lugar a un enfermo, un paralítico. Entablé conversación con los parientes que lo acompañaban y proseguimos el viaje juntos. Este paralítico, que apenas tenía 30 años, estaba baldado desde hacía 6 años. Antes gozaba de perfecta salud, hasta había hecho su servicio militar. Había caído enfermo a su regreso del servicio justo antes de casarse. Todo el costado izquierdo de su cuerpo había quedado paralizado y hasta ese día, pese a todos los tratamientos de los médicos y de los curanderos, nada había podido curarlo. Incluso lo habían llevado especialmente a las aguas minerales del Cáucaso, y ahora sus parientes lo llevaban, por ventura, a Amena Prets, en la esperanza de que el santo lo ayudase y mitigara sus padecimientos. En el camino al santuario, como todos los peregrinos, nos desviamos por el pueblo de Diskiant para ir a rezar al pie de un icono milagroso del Salvador en la casa de una familia armenia. Como el enfermo también quería rezar, lo llevaron. Yo mismo ayudé a transportar al infortunado. Poco después llegamos al pie del monte Diayur, sobre cuya vertiente se erguía la pequeña iglesia que encerraba la tumba milagrosa del santo.
Hicimos un alto en el lugar donde los peregrinos dejaban por lo común sus coches, carretas y furgones, ya que el camino carretero se detenía allí, para subir a pie los 200 metros que faltaban. Gran número de peregrinos andaban descalzos, de acuerdo con la costumbre. Otros recorrían el trayecto hasta de rodillas o en cualquier otra forma particular. Cuando bajaron al paralítico de la carreta para llevarlo camino arriba, empezó a protestar e intentó arrastrarse como mejor pudiera. Lo pusieron en el suelo y comenzó a reptar sobre su lado sano. Esto le costaba tales esfuerzos que daba mucha lástima. Sin embargo, rechazaba cualquier ayuda. Descansando a menudo en el camino, al cabo de 3 horas llegó por fin arriba, se arrastró hasta la tumba del santo, en el centro de la iglesia, besó la lápida y de repente perdió el conocimiento. Con mi ayuda y la de los sacerdotes, sus parientes lo reanimaron, vertiéndole agua en la boca y mojándole la cabeza. Y fue cuando volvió en sí que se produjo el milagro. Ya no estaba más paralizado. En el primer momento, el mismo enfermo estaba como aturdido, pero cuando se dio cuenta de que podía mover todos los miembros, saltó sobre sus pies, casi se puso a bailar allí, y de golpe volvió a sus cabales dando un fuerte grito, se prosternó y se puso a rezar. Al mismo tiempo, todos los presentes, empezando por el cura, cayeron de rodillas y empezaron a rezar. Luego el sacerdote se levantó y ante todos los fieles arrodillados cantó un Te Deum de acción de gracias en honor del santo. Otro hecho no menos desconcertante tuvo lugar en Kars. Este año en toda la provincia el calor y la sequía eran espantosos. Casi toda la cosecha se había agostado, el hambre amenazaba y el pueblo empezaba a agitarse. Ese mismo verano, el patriarcado de Antioquía había enviado precisamente a un archimandrita con un icono milagroso, ya no recuerdo si era el de Nicolás del Taumaturgo o el de la Virgen, a fin de recoger dinero para ayudar a los griegos víctimas de la guerra de Creta. Iba de ciudad en ciudad con su icono, deteniéndose de preferencia en los lugares donde la población griega era importante, y pasó también por Kars. Ignoro a qué propósitos políticos o religiosos ello correspondía, pero el hecho es que las autoridades rusas, tanto en Kars como en los demás lugares, acogieron al enviado con magnificencia y le rindieron toda clase de honores. Cuando el archimandrita llegaba a la ciudad, se llevaba el icono de iglesia en iglesia y el clero salía a su encuentro con todos los estandartes desplegados para recibirlo solemnemente. Al día siguiente de la llegada de este archimandrita a Kars, se difundió el rumor de que todos los sacerdotes recitarían ante el icono en las afueras de la ciudad una oración especial para pedir la lluvia. En efecto, en el día fijado, hacia el mediodía, de todas las iglesias de la ciudad salieron procesiones con banderas e iconos para dirigirse juntas al lugar señalado. En esta ceremonia estaban representadas la vieja iglesia griega, la catedral griega, recientemente reconstruida, la iglesia militar de la fortaleza y la iglesia del regimiento de Kubán, a las cuales se unió el clero de la iglesia armenia. Ese día el calor era particularmente intenso. En presencia de casi toda la población, el clero, a cuya cabeza estaba el archimandrita, celebró un solemne oficio, luego de lo cual toda la procesión regresó a la ciudad. Entonces se produjo uno de esos sucesos que los hombres contemporáneos son incapaces de explicar. Repentinamente el cielo se cubrió de nubes y los ciudadanos no habían llegado aún a las puertas de la ciudad cuando una lluvia torrencial empezó a caer, a tal punto que se empaparon hasta los huesos. Para interpretar ese fenómeno, naturalmente podría emplear uno, como en muchos otros casos semejantes, la palabra estereotipada coincidencia, cara a nuestros pensadores, como se suele llamarlos, pero es preciso reconocer que esta vez la coincidencia era demasiada. El tercer incidente ocurrió en Alexandrópol, donde mi familia había venido para establecerse otra vez en su antigua casa. Mi tía vivía justamente al lado.
Una de las dependencias de su casa había sido alquilada a un tártaro, empleado en la municipalidad como dependiente o secretario. Vivía con su anciana madre y su hermanita. No tardó en casarse con una linda muchacha, una tártara de la vecina aldea de Karadaj. Las cosas andaban bien cuando, al cabo de 40 días de matrimonio, la joven, como lo requiere la costumbre tártara, fue a visitar a sus padres. Sea por haberse resfriado, sea por otra razón, a su regreso se sintió mal y se metió en cama. Poco a poco su estado se agravó. La cuidaron, pero aunque atendida por varios médicos, entre los cuales, si mi memoria es fiel, Reznik, médico de la ciudad, y el mayor retirado Kulchevsky, el estado de la enferma empeoraba. Siguiendo las prescripciones del doctor Reznik, un enfermero amigo mío venía cada mañana a ponerle una inyección. Ese enfermero, no recuerdo su apellido, sino solamente que su altura era desmesurada, a menudo venía a casa de paso. Una mañana llegó cuando mi madre y yo tomábamos el té. Lo invitamos a sentarse y en el curso de la conversación le pedí noticias de nuestra vecina. Contestó que estaba muy mal, que sufría de una tisis galopante y que según todas las probabilidades no duraría mucho. Aún estaba en casa cuando una anciana, la suegra de la enferma, vino a pedir permiso a mi madre de cortar algunos pimpollos de rosa en nuestro jardín. Bañada en lágrimas, nos dijo que la enferma esa noche había visto en sueños a Mariamana, es el nombre que los tártaros dan a la Virgen, quien le había ordenado cortar pimpollos de rosa, hervir los estambres en leche y beberla. Y la vieja, para tranquilizar a la enferma, quería hacer lo que le habían pedido. Al oírla hablar, el enfermero se echó a reír. Mi madre, por supuesto, dio su consentimiento, hasta ayudó a la anciana a cortar las flores, y después de haber acompañado al enfermero, fui a unirme con ellas. ¿Cómo no había de asombrarme cuando a la mañana siguiente, al ir al mercado, vi a la vieja tártara acompañada por la enferma salir de la iglesia Sevham, donde se halla el icono milagroso de la Virgen. Una semana más tarde, vi a nuestra joven vecina lavar las ventanas de su casa. Dicho sea de paso, el doctor Reznik explicó que esta cura, que parecía milagrosa, solo se debía al azar. La existencia de estos hechos, que no podía poner en duda por haberlos visto con mis propios ojos, a los que debía agregar muchos otros que me fueron relatados y que evocaban todos la presencia de algo sobrenatural, no era compatible ni con lo que me decía mi sentido común, ni con las convicciones que extraía de mis conocimientos, ya muy extensos, en materia de ciencias exactas, que excluían la idea misma de fenómenos sobrenaturales. La conciencia de esta contradicción no me dejaba respiro. Era tanto más insoportable cuanto que por los dos lados los hechos y las pruebas eran igualmente convincentes. Sin embargo, proseguía mis investigaciones, con la esperanza de encontrar un día en alguna parte la verdadera respuesta a estos interrogantes que sin cesar me atormentaban. Estas investigaciones me llevaron, entre otros lugares, a Echmiadzin, que era el centro de una de las grandes religiones y donde esperaba encontrar el hilo conductor que me permitiera salir de este callejón sin salida. Echmiadzin, o como aún lo llaman Harchabat, es para los armenios lo que es la Meca para los musulmanes y Jerusalén para los cristianos. Es la residencia del católicos de todos los armenios y el centro de su cultura. Cada otoño se celebra en Echmiadzin una gran fiesta religiosa a la cual asisten muchísimos peregrinos que vienen no solo de todos los rincones de Armenia, sino de todas partes del mundo. Una semana antes de la solemnidad, ya todos los caminos cercanos están invadidos por los peregrinos. Unos andan a pie, otros en carretas o en furgones, aquellos montados en caballos o asnos. En cuanto a mí, fui caminando con los peregrinos de Alexandropol después de poner mis maletas en el furgón de los molocanes. Llegado a Echmiadzin, fui directamente, de acuerdo con la costumbre, a inclinarme ante todos los lugares santos.
Luego salí en busca de alojamiento, pero me fue imposible encontrarlo en la ciudad. Todas las posadas, los hoteles aún no existían, estaban repletas. De suerte que decidí hacer lo que tantos otros y acampar como pudiera en las afueras de la ciudad, bajo una carreta o un furgón. Como todavía era temprano, resolví cumplir ante todo con el encargo que me había hecho, es decir, encontrar a Pogosian y entregarle el paquete. Vivía éste no lejos de la principal posada, en casa de un pariente lejano, el archimandrita Surenian. Lo encontré en casa. Era un muchacho moreno, casi de mi misma edad, de mediana estatura y con bigotito. Sus ojos, naturalmente tristes, a veces brillaban con ardiente fulgor. Era ligeramente bizco del ojo derecho. En aquella época parecía muy frágil y muy tímido. Me hizo algunas preguntas sobre sus padres y cuando en el curso de la conversación se enteró de que yo no había podido hallar alojamiento, salió un instante y casi enseguida regresó para ofrecerme compartir su cuarto. Acepté, claro está, y me di prisa en ir al furgón para traer mis trastos. Acababa de acomodar una cama con su ayuda cuando nos llamaron a casa del padre Surenian para cenar. El padre me recibió amistosamente y me hizo preguntas sobre Alexandropol. Después de cenar, fui con Pogosian a visitar la ciudad y los santuarios. Es menester decir que durante todo el peregrinaje reina mucha animación. De noche, en las calles de Chimiadzin, todos los cafés y los achjanes permanecen abiertos. Esa noche y los días siguientes salimos juntos. Pogosian conocía todos los rincones y recovecos de la ciudad y me llevaba por doquier. Íbamos a lugares donde los peregrinos comunes no tienen acceso. Hasta entramos en Kazarán, donde se guardan los tesoros de Chmidyazin y es muy difícil ser admitido. No tardamos en ser muy amigos, Pogosian y yo, y poco a poco lazos estrechos se establecieron entre nosotros, en especial cuando nuestras conversaciones nos revelaron nuestro interés común por las cuestiones que me atormentaban. Teníamos ambos mucho material que intercambiar sobre este particular, y nuestros diálogos se hicieron cada vez más cordiales y confiados. Terminaba él sus estudios en la Academia de Teología y debía ser ordenado sacerdote 2 años más tarde, pero su estado de ánimo no correspondía mucho a esta perspectiva. Por más religioso que fuese, se mantenía muy crítico hacia el medio donde se hallaba y se resistía a vivir en ese ambiente de sacerdotes cuyo modo de existencia no podía sino herir profundamente su ideal. Cuando nos hicimos más íntimos, me contó muchas de las cosas que ocurrían entre bastidores de la vida de los sacerdotes de allá, y pensar que al ordenarse sacerdote entraría en ese medio, le hacía sufrir interiormente y lo dejaba sumido en un sentimiento de angustia. Después de las fiestas, me quedé 3 semanas más en Chmiadzin, viviendo con Pogosian en casa del archimandrita Surenian, y tuve más de una vez ocasión de retornar a los temas que me apasionaban, sea con el mismo archimandrita, sea con otros monjes que él me hizo conocer. En definitiva, mi estancia en Chmidyazin no me trajo la respuesta que yo había ido a buscar, y fue de suficiente duración como para convencerme de que no la encontraría allá. Así, me alejé con un sentimiento bastante amargo de desilusión interior. Pogosian y yo nos separamos muy amigos, prometiéndonos escribirnos y participarnos nuestras observaciones del dominio que nos interesaba a ambos. 2 años más tarde, Pogosian desembarcó un buen día en Tiflis y se instaló en mi casa. Había terminado sus estudios en la academia y luego había ido a Kars para pasar algún tiempo con sus padres. No le faltaba sino casarse para que le confiaran una parroquia. Sus allegados hasta le habían encontrado una novia, pero él seguía en una gran incertidumbre y no sabía qué hacer. En esa época yo trabajaba en el depósito de los ferrocarriles de Tiflis como fogonero de locomotoras. Salía de casa muy temprano por la mañana y no regresaba sino de noche. Pogosian se quedaba acostado días enteros y leía todos los libros que yo poseía.
De noche íbamos juntos a los jardines de Mudhide y andando por las alamedas desiertas hablábamos sin parar. Un día que paseábamos por Mudhide le propuse en broma que viniera a trabajar conmigo y al día siguiente me sorprendió verle insistir para que lo ayudara a encontrar un empleo en el depósito. No traté de disuadirle y le di nota para uno de mis buenos amigos, el ingeniero Yaroslev, que enseguida le entregó una carta de recomendación para el jefe del depósito. Lo emplearon como ayudante cerrajero. Las cosas siguieron así hasta octubre. Los problemas abstractos continuaban apasionándonos y Pogosian no pensaba en regresar a su casa. Un día, en casa de Yaroslev, conocí al ingeniero Vasiliev, que había llegado hacía poco al Cáucaso para trazar los planos de una vía férrea entre Tiflis y Kars. Después de varios encuentros, me propuso venir a trabajar con él en la construcción de la vía como jefe de equipo e intérprete. El salario que me ofrecía era muy tentador, casi el cuádruple de lo que había ganado hasta entonces, y como mi empleo ya me aburría y empezaba a obstaculizar mis investigaciones, la perspectiva de tener allá mucho más tiempo libre hizo que lo aceptase. Propuse a Pogosian acompañarme en calidad de lo que sea, pero él no aceptó. Se interesaba por su trabajo de cerrajero y quería seguir lo que había empezado. Viajé 3 meses con el ingeniero por los estrechos valles que separan Tiflis de Karaklis y logré ganar mucho dinero, ya que además de mis honorarios oficiales, tenía varias fuentes de rentas no oficiales de carácter más bien reprensible. Conociendo por adelantado qué ciudades y aldeas debía atravesar la línea férrea, mandaba secretamente un emisario a las autoridades locales con el fin de hacerles saber que podía arreglármelas para que la línea pasara por esos lugares. En la mayoría de los casos, mi propuesta era aceptada y recibía, por la molestia, a título privado, recompensas que consistían a veces en sumas bastante importantes. Al regresar a Tiflis, me hallaba pues dueño de un pequeño capital al que había que agregar lo que me quedaba de mi salario anterior. Como ya no tenía deseo de buscar trabajo, resolví consagrarme al estudio de los fenómenos que me interesaban. Pogosian, mientras tanto, se hizo cerrajero y halló tiempo para leer gran cantidad de libros nuevos. Se interesaba especialmente por la literatura armenia y se había procurado muchas obras con mis libreros. Llegamos, Pogosian y yo, a la conclusión muy definida de que había realmente algo cuyo conocimiento poseían los hombres de antaño, pero que hoy este conocimiento estaba por completo olvidado. Habíamos perdido toda esperanza de encontrar en la ciencia exacta contemporánea y en general en los libros y en los hombres contemporáneos la menor señal que pudiera guiarnos hacia ese conocimiento, y prestábamos toda nuestra atención a la literatura antigua. Al tener la suerte de hallar todo un lote de antiguos libros armenios, nuestro interés se concentró sobre ellos y decidimos ir a Alexandrópol para buscar un lugar aislado donde pudiéramos consagrarnos por entero a su estudio. Una vez en Alexandrópol, elegimos con esa intención las ruinas solitarias de la antigua capital de Armenia, Ani, situadas a 50 kilómetros de la ciudad. Construimos una choza en las mismas ruinas y allí vivimos, yendo a abastecernos con los pastores o en las aldeas vecinas. Ani era la capital de los reyes de Armenia de la dinastía de los Bagrátides en el año 962 y fue conquistada en 1046 por el emperador de Bizancio. Ya tenía en esa época el nombre de Ciudad de las Mil Iglesias. Luego, los seljúquides se apoderaron de ella. De 1125 a 1209 cayó 5 veces en manos de los georgianos antes de ser tomada en 1239 por los mongoles. En 1313 la destruyó completamente un terremoto. En las ruinas se encuentran, entre otras cosas, los restos de la iglesia de los patriarcas, terminada en 1010, de 2 iglesias del siglo XI, como también de una iglesia terminada hacia 1215.
Llegado a este punto de mi obra, no puedo pasar en silencio un hecho que quizás no esté desprovisto de interés para algunos lectores. Los antecedentes históricos que acabo de referir respecto de Ani, la antigua capital de Armenia, son los primeros, y espero los últimos, que tomo en prestado al saber oficialmente admitido sobre la tierra. Dicho en otra forma, esta es la primera vez desde el comienzo de mi actividad literaria que recurro al diccionario enciclopédico. Acerca de la ciudad de Ani, existe aún hoy una leyenda muy interesante que explica por qué, después de haberse llamado por mucho tiempo la ciudad de las 1000 iglesias, recibió luego el nombre de la ciudad de las 1001 iglesias. Esta leyenda es la siguiente. Un día, la mujer de un pastor se quejó a su marido de la atmósfera escandalosa que reinaba en las iglesias. En ningún lugar se puede rezar tranquilamente, decía ella. Donde quiera que vaya, las iglesias están llenas y ruidosas como las colmenas. Conmovido por la justa indignación de su mujer, el pastor se puso a construir una iglesia especialmente para ella. En tiempos antiguos, la palabra pastor no tenía el mismo significado que hoy día. Los pastores de antaño eran dueños de los rebaños que llevaban a pastar. Algunos hasta poseían muchos rebaños y tenían fama de ser los hombres más ricos de la comarca. Luego de haber construido su iglesia, el pastor la llamó la iglesia de la piadosa mujer del pastor, y desde entonces Ani se llamó la ciudad de las 1001 iglesias. Otros datos históricos afirman que mucho tiempo antes que el pastor construyera su iglesia, ya había más de 1000 en la ciudad, pero parece que recientes excavaciones pusieron a descubierto una piedra que confirma la leyenda del pastor y su piadosa mujer. Viviendo en las ruinas de Ani y pasando nuestros días en lecturas y estudios, a veces emprendíamos excavaciones para descansar y con la esperanza de descubrir algo. En las ruinas de esta ciudad hay muchos subterráneos. Un día que cavábamos uno de estos subterráneos, Pogosian y yo vimos un lugar donde el suelo no tenía la misma consistencia. Cavando más, descubrimos un nuevo pasaje, más estrecho, obstruido por piedras. Una vez abierta la entrada, se ofreció a nuestros ojos una pequeña sala con las bóvedas hundidas por el tiempo. Todo indicaba que se trataba de una celda de monje. No quedaba nada en esta celda, salvo algunos trozos de cerámica y pedazos de madera podrida que provenían sin duda de antiguos muebles, pero en un rincón en forma de nicho yacían amontonados y mezclados numerosos rollos de pergamino. Algunos se desmenuzaban en polvo y otros estaban más o menos conservados. Con el mayor cuidado llevamos estos rollos a nuestra cabaña y nos entregamos a la tarea de descifrarlos. Tenían inscripciones mitad en armenio y mitad en un idioma desconocido. Yo conocía muy bien el armenio, Pogosian también, desde luego, pero no pudimos comprender nada en esos manuscritos, ya que estaban redactados en idioma armenio muy antiguo, casi sin relación alguna con el idioma actual. Nuestro hallazgo nos pareció de tal interés que, abandonando todo lo demás, salimos el mismo día para Alexandrópol, donde pasamos muchos días y noches intentando descifrar, aunque solo fuese, algunas palabras. Para terminar, después de haber trabajado mucho y haber consultado a numerosos expertos, llegamos a la conclusión de que estos pergaminos eran sencillamente cartas dirigidas por un monje a otro monje de un tal padre Arem. Nos llamó la atención una carta en la que el primer monje aludía a informaciones que había recibido acerca de algunos misterios. Este manuscrito era precisamente uno de los que más había sufrido por la acción del tiempo y tuvimos que adivinar palabras enteras. Sin embargo, logramos reconstruirlo íntegramente. Lo que más nos interesó en esa carta no fue el principio, sino el fin. Empezaba con largos cumplidos. Luego describía los menudos hechos cotidianos de la vida de un monasterio, donde al parecer el destinatario había vivido antes. Al final de la carta, un pasaje nos llamó particularmente la atención. Decía allí:
nuestro venerable padre Telbent logró conocer finalmente la verdad sobre la cofradía de los Sarmung. Esta corporación existió efectivamente cerca de la ciudad de Siranush. Poco después del éxodo, emigraron a su vez hace más o menos 50 años para establecerse en el valle de Rumin, a 3 días del camino de Nibsi, etc. Pasaba luego a otros temas. Lo que más nos interesó fue la palabra Sarmung, palabra que ya habíamos hallado varias veces en el libro Merkhabat. Es el nombre de una célebre escuela esotérica, la que según la tradición fue fundada en Babilonia 2500 años antes del nacimiento de Cristo y cuyas huellas se encuentran en Mesopotamia hacia el siglo VI o VII después de Cristo. Pero desde ese entonces nunca se halló en ningún lugar la menor información sobre su existencia. Antaño se atribuía a esta escuela la posesión de un saber muy elevado que contenía la clave de numerosos misterios ocultos. ¿Cuántas veces habíamos hablado de esa escuela Pogosian y yo, y soñado conocer sobre ella algo auténtico? Y de repente leemos su nombre en ese pergamino. Estábamos trastornados. Pero salvo el nombre, no pudimos sacar nada en limpio de la carta. No sabíamos nada nuevo, ni cuándo ni cómo había aparecido esta escuela, ni dónde se había establecido, ni siquiera si existía aún. Después de varios días de laboriosas investigaciones, los únicos datos que pudimos reunir fueron los siguientes. Hacia el siglo VI o VII, los descendientes de los asirios, los aisores, fueron expulsados de Mesopotamia a Persia por los bizantinos. Este suceso, según toda verosimilitud, tuvo lugar en la época en que estas cartas fueron escritas. Luego pudimos verificar que la ciudad de Nibisi, mencionada en el manuscrito, era la actual ciudad de Mosul, antigua capital de la comarca de Nievia, y que aun en la actualidad la población de la región circundante estaba compuesta en su mayor parte por aisores. Concluimos entonces que la carta aludía quizá a ese pueblo. Si era cierto que esa escuela había existido, luego emigrado, no podía ser sino aisoriana, y si aún existía debía hallarse entre los aisores. Si se tenía en cuenta la indicación de 3 días de marcha desde Mosul, debía hallarse en algún lugar entre Urmia y el Kurdistán, y tal vez no fuera tan difícil encontrar el emplazamiento. Resolvimos, pues, ir allá a toda costa, buscar dónde estaba situada la escuela y luego hacernos admitir en ella. Los aisores son los descendientes de los asirios. Hoy están dispersos por el mundo. Algunos grupos se hallan en Transcaucasia, en el noroeste de Persia, en Turquía oriental y en general por toda Asia Menor. Se calcula su número total en casi 3 millones. Pertenecen en su mayoría al culto nestoriano y no reconocen la divinidad de Cristo. Pero hay también jacobitas, maronitas, católicos, gregorianos y otros. Hasta hay entre ellos yesidas, adoradores del diablo, pero su número es pequeño. Misioneros pertenecientes a diversas religiones han manifestado recientemente mucho celo por convertir a los aisores. Por lo demás, hay que hacer justicia a estos últimos. No pusieron menos celo en convertirse, sacando de esas conversiones tantas ventajas que su ejemplo se hizo proverbial. Aunque pertenezcan a cultos diferentes, casi todos los grupos están sometidos a un patriarca único, el de las Indias orientales. Por lo general, los aisores viven en aldeas gobernadas por sacerdotes. La unión de varias aldeas forma un distrito o clan gobernado por un príncipe, o como ellos lo llaman, un melik. Todos los meliks dependen del patriarca, cuyos cargos hereditarios se transmiten de tío a sobrino y empiezan, según dicen, con Simón, hermano del Señor. Los aisores sufrieron mucho durante la última guerra, en cuyo curso se convirtieron en juguetes en las manos de Rusia e Inglaterra, a tal punto que la mitad pereció víctima de la venganza de los kurdos y los persas. En cuanto a los demás, si sobrevivieron fue gracias a un diplomático americano, el Dr. X, y a su esposa.
Los Aisores, especialmente los Aisores de América, y son numerosos, deberían, pienso yo, si el doctor X vive todavía, mantener permanentemente delante de su puerta una guardia y honor aisoriana, y si murió, erigirle un monumento en su patria. El mismo año en que decidimos iniciar nuestra campaña, un fuerte movimiento nacionalista se desarrolló entre los armenios. Tenían todos en los labios los nombres de los héroes que luchaban por la libertad, y en especial el del joven Andronikov, que después llegó a ser un héroe nacional. Por doquier, entre los armenios, los de Turquía y los de Persia, como también los de Rusia, se formaban partidos y comités. Iniciaban tentativas de unión, mientras a menudo estallaban entre ellos sórdidas camorras. En suma, Armenia sufría entonces un violento estallido político, como suele suceder de vez en cuando, con todo su cortejo de consecuencias. Un día, en Alexandrópol, iba yo, como de costumbre, a bañarme de madrugada en el río Arpachay. A mitad del camino, en el lugar llamado Karakuli, Pogosian me alcanzó, falto de aliento. Me dijo que la víspera había sabido, por una conversación que tuvo con el sacerdote Z, que el comité armenio buscaba entre los miembros del partido a varios voluntarios para una misión especial en Much. Al regresar a casa, prosiguió Pogosian, tuve de repente una idea. Podríamos aprovechar esta oportunidad para llegar a nuestra meta. Quiero decir, para encontrar las huellas de la cofradía Sarmung. Me levanté al alba para discutirlo contigo, pero no te hallé en casa y corrí para alcanzarte. Lo interrumpí y le hice notar que primero nosotros no pertenecíamos a ningún partido y que segundo no me dejó proseguir. Y me dijo que ya lo tenía todo pensado y sabía cómo arreglarlo, pero que antes de emprender cualquier cosa necesitaba saber si yo consentía en una combinación de este tipo. Le contesté que quería a toda costa llegar al valle que antaño se llamaba Irrumín y estaba pronto para ir de cualquier manera, sea cabalgando sobre el lomo del diablo o bien del brazo del cura Lapkov. Pogosian sabía que Lapkov era el hombre a quien más aborrecía en el mundo y que su presencia a más de 1 kilómetro me exasperaba. Si dices que eres capaz de arreglarlo, añadí, hazlo como piensas, según te lo permitan las circunstancias. Lo acepto todo de antemano, con tal que lleguemos al lugar que fijé como meta. Ignoro lo que hizo Pogosian ni a quién se dirigió, ni lo que dijo, pero el resultado de tanto afán fue que unos días después, provistos de una importante suma en monedas rusas, turcas y persas y de numerosas cartas de recomendación, para personas que vivían en diversos lugares de nuestro itinerario, dejábamos Alexandrópol en dirección a Kikishman. Al cabo de 2 semanas llegamos a las orillas de Arax, que forma la frontera natural entre Rusia y Turquía, y con la ayuda de kurdos desconocidos que habían acudido a nuestro encuentro, atravesamos el río. Nos parecía haber superado lo más difícil, y esperábamos que en adelante la suerte nos sonreiría y que todo andaría a pedir de boca. Gran parte del tiempo andábamos a pie, deteniéndonos en casa de unos pastores o de campesinos que nos habían recomendado en las localidades por las que ya habíamos pasado o en casa de personas para quienes teníamos cartas de Alexandrópol. Es preciso reconocer que además de habernos comprometido en esa obligación y de esforzarnos por cumplirla en la medida de lo posible, no perdíamos de vista la meta real de nuestro viaje, cuyo itinerario no siempre coincidía con los lugares donde nos habían encargado una misión. En estos casos no vacilábamos en descartarla y, a decir verdad, no sentíamos por eso remordimientos de conciencia. Cuando llegamos más allá de la frontera rusa, decidimos cruzar el desfiladero del monte Agridai. Era el camino más difícil, pero así tendríamos más probabilidades de evitar las bandas de kurdos, muy numerosas en aquel tiempo, o los destacamentos turcos que perseguían a las bandas armenias. Después de cruzar el desfiladero, oblicuamos a la izquierda en dirección a Van, dejando a nuestra derecha
las fuentes de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. En el curso de nuestro viaje nos ocurrieron miles de aventuras que no describiré. Sin embargo, hay una que no podría pasar en silencio. Aunque haya ocurrido hace mucho tiempo, no puedo recordarla sin reír, al volver a hallar mis impresiones de entonces, en las que se mezclaban el temor instintivo y el presentimiento de una desgracia inminente. Desde ese incidente, muy a menudo caí en las más críticas situaciones. Por ejemplo, me vi más de una vez rodeado por decenas de personas cuyas intenciones hostiles no dejaban lugar a dudas. Tuve que cruzar el camino de un tigre del Turquestán. Fui muchas veces la mira de un fusil, pero nunca más experimenté el mismo sentimiento que aquella vez, por cómico que pueda parecer al fin y al cabo. Pogosian y yo andábamos tranquilamente. Pogosian tatareaba una marcha cuyo compás marcaba con su bastón. De repente, saliendo no se sabe de dónde, apareció un perro, luego otro, un tercero, un cuarto y hasta 15 perros de pastores, y todos nos ladraban. Pogosian cometió la imprudencia de arrojarles una piedra, y todos se abalanzaron hacia nosotros. Eran perros de pastores kurdos, muy malos. Un momento más y nos hubieran despedazado si no hubiera arrastrado instintivamente a Pogosian para obligarlo a sentarse en medio del camino. Por el solo hecho de quedarnos sentados, los perros dejaron de ladrar y de echarse contra nosotros. Nos rodearon y a su vez se sentaron. Pasó algún tiempo antes de que recobráramos el ánimo, y cuando por fin nos dimos cuenta de nuestra situación, de repente empezamos a reír a carcajadas. Mientras permanecíamos sentados, los perros también seguían sentados tranquila y apaciblemente. Hasta comían con mucho placer el pan que habíamos sacado de nuestras bolsas de provisiones y que les arrojábamos. Algunos hasta movían la cola en señal de agradecimiento, pero apenas hacíamos el gesto de levantarnos, tranquilizados por su buen talante, ¡caramba! Ni qué hablar. Se levantaban inmediatamente y mostraban los colmillos, pronto para abalanzarse. Nos veíamos forzados a sentarnos otra vez. A nuestro segundo intento, la agresividad de los animales llegó hasta tal punto que no nos arriesgamos una tercera vez. Permanecimos en esta situación cerca de 3 horas, y Dios sabe cuánto tiempo hubiera durado si por suerte una niñita kurda que recogía kiziak en el campo no hubiese aparecido a lo lejos con su asno. Con toda clase de señales logramos por fin atraer su atención. Se acercó y, viendo de qué se trataba, fue a buscar a los pastores, a quienes pertenecían los perros y que se encontraban no lejos de allí, detrás de un pequeño cerro. Los pastores acudieron y llamaron a los perros, pero solo cuando estuvieron muy lejos decidimos levantarnos. Los canallas, mientras se alejaban, se volvían constantemente para vigilarnos. Nos habíamos mostrado muy ingenuos al estimar que después de haber cruzado el río Arax habríamos terminado con las peores pruebas. En realidad no hacían sino empezar. La mayor dificultad estribaba en que luego de haber atravesado ese río frontera y cruzado el desfiladero del monte Agridaj, ya no podíamos hacernos pasar por Aisores, como lo habíamos hecho hasta entonces, por la buena razón de que en el momento de nuestro encuentro con los perros ya estábamos en un territorio poblado por verdaderos aisores. Hacerse pasar por armenios en esas regiones donde entonces eran perseguidos por todos los demás pueblos era por supuesto imposible. No menos peligroso era querer pasar por turcos o persas. No cabe duda de que hubiera sido preferible presentarse como rusos o judíos, pero ni mi tipo ni el de Pogosian lo permitía. Había que mostrarse particularmente prudente en ese tiempo si quería uno disimular su verdadera nacionalidad. El que era desenmascarado corría los más graves peligros, porque eran muy delicados de escoger los medios para librarse de los extranjeros indeseables.
Por ejemplo, habíamos oído decir de fuente segura que unos aisores habían desollado vivos recientemente a varios ingleses que intentaron copiar algunas inscripciones. Después de haber deliberado largamente, resolvimos disfrazarnos de tártaros del Cáucaso. Transformamos nuestros vestidos como mejor pudimos y seguimos nuestro viaje. Finalmente, 2 meses después de haber cruzado el Arax, llegamos a la ciudad de Zeta y desde allí debíamos internarnos en un desfiladero en dirección de Siria y antes de llegar a la célebre cascada de K, bifurcar hacia el Kurdistán, en cuyo camino debía hallarse, según nuestro parecer, el lugar que era ya el primer objetivo de nuestro viaje. Ya nos habíamos adaptado de manera satisfactoria a las condiciones circundantes y nuestro viaje proseguía sin estorbos cuando un incidente imprevisto trastornó todos nuestros planes y proyectos. Un día, sentados al borde del camino, comíamos el pan y el tarej que habíamos traído. De pronto, Pogosian se levanta dando un grito y veo una enorme tarántula amarilla que huye bajo sus pies. Comprendí inmediatamente la razón de su grito. Di un salto, maté la tarántula y me precipité hacia Pogosian. Lo había mordido en la pantorrilla. Sabía que la mordedura de ese animal venenoso es a menudo mortal. Rasgué enseguida su ropa para chupar la herida, pero al ver que la mordedura estaba en la parte tierna de la pierna, y sabiendo que si se chupa una llaga con la más leve grieta en la boca se expone uno a un envenenamiento de la sangre, elegí el menor riesgo para los dos. Agarré mi cuchillo, corté un pedazo de la parte gorda de la pantorrilla de mi compañero, pero con la prisa corté un poco más de lo debido. Luego de alejar así todo peligro de envenenamiento mortal, me sentí más tranquilo y me puse a lavar la herida y a vendarla lo mejor que pude. La herida era profunda. Pogosian había perdido mucha sangre y eran de temer complicaciones. Claro está que por el momento no se podía seguir andando. ¿Qué hacer? Teníamos que hallar inmediatamente una solución. Luego de discutirlo, resolvimos pasar la noche en el mismo lugar y al día siguiente por la mañana buscar un medio para llegar a la ciudad de N, a unos 50 kilómetros de allí, donde nos había encargado de entregar una carta a un sacerdote armenio, lo cual descuidamos hacer porque esa ciudad se hallaba fuera del itinerario que nos habíamos trazado antes del accidente. Al día siguiente, con la ayuda de un viejo kurdo muy afable que pasaba por allí, alquilé en una aldehuela vecina una especie de carreta tirada por 2 bueyes que servía para transportar el abono. Acosté a Pogosian en la carreta y partimos en dirección a N. Tardamos cerca de 48 horas en recorrer esa corta distancia, deteniéndonos cada 4 horas para alimentar a los bueyes. Una vez en la ciudad de N, fuimos directamente a la casa del sacerdote armenio, para quien además de la carta llevábamos una recomendación. Nos recibió muy amablemente. Al saber lo que le había ocurrido a Pogosian, inmediatamente le ofreció albergue en su casa y desde luego aceptamos con agradecimiento. La fiebre de Pogosian había subido en el camino y a pesar de que desapareció al cabo de 3 días, la llaga se hizo purulenta y exigía muchos cuidados. Tuvimos que aceptar casi por un mes la hospitalidad del sacerdote. Y poco a poco, gracias a esa larga estada bajo su techo y a las frecuentes conversaciones que teníamos sobre toda clase de asuntos, se establecieron entre el sacerdote y yo relaciones más estrechas. Un día me habló incidentalmente de un objeto que poseía y me contó su historia. Se trataba de un antiguo pergamino sobre el cual habían trazado una especie de mapa. El objeto pertenecía a su familia desde hacía mucho tiempo. Lo había recibido en herencia de su bisabuelo. Hace 2 meses, nos explicó el sacerdote, recibí la visita de un hombre que me era absolutamente desconocido y que me pidió que le enseñara el mapa. De cómo pudo enterarse de que tenía el mapa en mi poder, no tengo la menor idea. Eso me pareció sospechoso, y como no sabía quién era, primero no quise mostrárselo y hasta negué poseerlo, pero ese hombre insistió tanto que me dije,
¿por qué no dejárselo ver? Y así lo hice. Apenas lo vio, me pidió que se lo vendiera y me ofreció 200 libras por el mapa. Por cierto que era una suma grande, pero no necesitaba dinero y no quería separarme de un objeto familiar al que tenía apego como recuerdo. Me negué a vendérselo. El extranjero, como lo supe, se hospedaba en casa de nuestro bey. Al día siguiente, un servidor del bey vino de parte del viajero a proponerme de nuevo la compra del pergamino, pero esta vez por 500 libras. Debo decir que después que el extranjero salió de mi casa, muchas cosas me parecieron sospechosas. El hecho de que, según todas las apariencias, ese hombre había venido de lejos especialmente por ese pergamino. El medio misterioso por el cual supo que ese mapa estaba en mi poder. Y para concluir, el enorme interés que había demostrado al mirarlo. Todo esto era una prueba evidente de que se trataba de un objeto de mucho valor, y cuando me ofreció la suma de 500 libras, pese a que la proposición me tentaba, tuve miedo de no venderlo suficientemente caro. Entonces resolví ser muy prudente y me negué otra vez. Esa misma noche, el desconocido volvió de nuevo a casa, acompañado por el bey en persona. Reiteró su oferta de 500 libras por el pergamino, y yo me negué netamente a venderlo por ningún precio. Pero como había venido esta vez con nuestro bey, invité a ambos a entrar en casa. Cuando tomábamos el café, hablamos de varias cosas. En el curso de la conversación, supe que mi huésped era un príncipe ruso. Me dijo que se interesaba mucho por las antigüedades, que el mapa se ajustaba perfectamente a sus colecciones y que como aficionado quería comprarlo. Estimaba que había ofrecido una suma muy superior a su valor, juzgaba inconcebible dar más por él y lamentaba mucho mi negativa a vendérselo. El bey, que nos escuchaba atentamente, se interesó por el pergamino y manifestó el deseo de verlo. Cuando lo hube traído y ambos lo examinaron, se sorprendió muy sinceramente de que un objeto de ese género pudiese valer tan caro. De repente, el príncipe me preguntó en qué condiciones le permitiría hacer una copia de mi pergamino. Vacilé, no sabiendo qué contestarle. A decir verdad, temí haber perdido un buen comprador. Me propuso entonces 200 libras para que le permitiera hacer una copia del pergamino. Sentía escrúpulos de seguir regateando, porque según mi parecer, el príncipe me daba esa suma por nada. Dese cuenta, recibía una suma de 200 libras por el simple permiso de sacar una copia del pergamino. Sin reflexionar más, accedí al pedido del príncipe, diciéndome que al fin y al cabo el pergamino quedaría en mi poder y que siempre podría venderlo si lo deseara. Al día siguiente por la mañana, el príncipe vino a mi casa. Extendimos el pergamino sobre una mesa. Diluyó con agua el yeso que había traído y recubrió con él el mapa, después de haberlo aceitado cuidadosamente. Al cabo de algunos minutos, quitó el yeso, lo envolvió en un pedazo de viejo yedjin que le di, me entregó 200 libras y partió. Así Dios me mandó 200 libras por nada, y todavía tengo el pergamino. El relato del sacerdote me había interesado vivamente, pero no lo dejé traslucir y le pedí, como por simple curiosidad, que me mostrara ese objeto por el cual le habían ofrecido tanto dinero. El sacerdote rebuscó en un cofre y sacó un rollo de pergamino. Cuando lo desenrolló, no pude descifrarlo enseguida, pero al mirarlo de cerca, Dios mío, qué emoción. Nunca olvidaré ese momento. Un fuerte temblor se apoderó de mí, que aumentaba aún más por el hecho de que me esforzaba interiormente en dominarlo. Lo que tenía ante los ojos no era precisamente lo que había ocupado tanto mi mente y desde hacía muchos meses no me dejaba dormir. Era el mapa de lo que llaman el Egipto antes de las arenas. Esforzándome a duras penas por guardar un aire indiferente, hablé de otras cosas. El sacerdote enrolló el pergamino y lo puso en el cofre. No era yo un príncipe ruso para pagar 200 libras por un simple derecho de copia, y sin embargo
ese mapa me era aún más necesario que a él. Así, decidí en ese mismo momento que debía conseguir una copia a toda costa y me puse a reflexionar en el medio de obtenerla. En aquel tiempo, Pogosian se sentía lo suficientemente bien como para que lo llevaran a la terraza, donde pasaba largas horas sentado al sol. Le pedí que me hiciera saber cuándo el sacerdote salía para ocuparse de sus asuntos, y el día siguiente, a una señal suya, me introduje furtivamente en el cuarto a fin de probar una llave que pudiera abrir el cofre. La primera vez no logré descubrir todos los detalles de la cerradura, y sólo la tercera vez, después de limar bien la llave, conseguí ajustarla. Una noche, la antevíspera de nuestra salida, aproveché la ausencia del sacerdote para penetrar en su cuarto, sacar el pergamino del cobre y llevarlo a nuestra habitación, donde pasamos toda la noche Pogosian y yo calcando minuciosamente el mapa sobre el cual habíamos aplicado un papel aceitado. Al día siguiente puse el pergamino en su sitio. A partir del momento en que llevé sobre mí, cosido en forma invisible en el forro de mi traje, ese misterioso tesoro tan lleno de promesas, todos mis intereses y proyectos anteriores se disiparon, si cabe decirlo. Sentía crecer en mí el imperioso deseo de ir lo más pronto posible a los lugares donde ese tesoro me permitiría apaciguar por fin esa necesidad de saber que desde hacía 2 o 3 años me roía interiormente sin dejarme ningún descanso. Después de esta proeza, que aunque pudiera justificarse, no por eso dejaba de ser una acción imperdonable hacia el sacerdote armenio que se había mostrado tan hospitalario, hablé con mi compañero Pogosian, todavía mal restablecido, y lo convencí de no escatimar sus escasos recursos financieros y comprar 2 de esos buenos caballos de silla del país que habíamos visto durante nuestra estada, por ejemplo, esos pequeños trotadores cuya ambladura nos entusiasmaba tanto para dirigirnos lo más pronto posible a Siria. Y en verdad, esos caballos tienen un andar tal que pueden llevarlo a uno a la velocidad de vuelo de un gran pájaro, con un vaso lleno de agua en la mano, sin derramar una sola gota. No hablaré aquí de todas las peripecias de nuestro viaje, ni de las circunstancias imprevistas que nos obligaron muchas veces a cambiar de itinerario. Diré solo que al cabo de 4 meses, día tras día, luego de habernos despedido del generoso y hospitalario sacerdote armenio, llegamos a la ciudad de Esmirna, donde la misma noche de nuestro arribo nos vimos arrastrados en una aventura que debía dar al destino de Pogosian un rumbo definitivo. Esa noche estábamos sentados en un pequeño restaurante griego de la ciudad para distraernos un poco después de nuestros intensos esfuerzos y de las emociones por las que habíamos pasado. Bebíamos tranquilamente su famoso ducico, picando aquí y allá, según la costumbre, en muchos platitos repletos de variados fiambres, desde la caballa seca hasta los garbanzos salados. Aún había en el restaurante varios grupos de comensales, en su mayoría marineros extranjeros, cuyo barco hacía escala en ese puerto. Estos marineros hacían mucha bulla. Era evidente que ya habían visitado más de una taberna y que estaban más llenos que bota de fiesta, como se suele decir. Entre los comensales de diversas nacionalidades sentados en mesas separadas, de pronto estallaban reyertas que al comienzo se limitaban a un intercambio de ruidosos apóstrofes en una jerga especial, compuesta de griego, de turco o de italiano, y nada dejaba prever lo que sucedió. No sé cómo se encendió la mecha, pero de repente un grupo de marineros se levantó como un solo bloque y se abalanzó con gritos y gestos amenazantes hacia algunos marineros sentados no lejos de nosotros. Estos a su vez se levantaron, y en un abrir y cerrar de ojos la batalla estaba en su apogeo. Pogosian y yo, algo excitados por los vapores del ducico, corrimos en ayuda del pequeño grupo de marineros. No teníamos la menor idea de qué se trataba, ni de quién tenía la razón, ni quién la culpa.
Cuando los demás parroquianos del restaurante y la patrulla militar que pasaba por allí nos hubieran separado, nos dimos cuenta de que ni un solo combatiente había salido ileso. Uno tenía la nariz rota, el otro escupía sangre, y así sucesivamente. Estaba yo en medio de ellos, adornado con un enorme moretón debajo del ojo izquierdo. Pogosian, entre dos palabrotas en armenio, gemía, jadeaba y se quejaba de un intolerable dolor bajo la quinta costilla. Calmada la borrasca, como dirían los marineros, Pogosian y yo, hallando que ya bastaba para esa noche y que nos habíamos divertido lo suficiente con gente que ni siquiera nos había pedido nuestros nombres, regresamos a casa como pudimos y nos acostamos. No se puede decir que charlamos mucho en el camino de regreso. Yo guiñaba el ojo sin querer y Pogosian refunfuñaba y se injuriaba por haberse mezclado en un asunto que no le concernía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, después de múltiples comentarios sobre nuestro estado físico y la manera estúpida de divertirnos la víspera, decidimos no postergar el viaje que habíamos planeado a Egipto, pensando que una larga permanencia en el barco y el aire puro del mar curarían sin dejar huellas todas nuestras heridas de guerra. Por lo tanto, fuimos inmediatamente al puerto para tratar de encontrar un barco al alcance de nuestro bolsillo que zarpara hacia Alejandría. Un velero griego estaba justamente a punto de levar anclas con destino a Alejandría y fuimos rápidamente al despacho de la compañía de navegación a la que pertenecía el buque para pedirle todas las informaciones necesarias. Ya estábamos frente a la puerta de la oficina cuando un marinero corrió hacia nosotros, muy agitado, y farfullando en un turco entrecortado, empezó a estrecharme la mano y la de Pogosian. Al comienzo no comprendimos nada, luego pusimos en claro que era uno de los marineros ingleses a quienes habíamos ayudado la noche anterior. Luego de hacernos seña de esperarlo, se alejó rápidamente y regresó al cabo de unos minutos acompañado por 3 de sus compañeros. Uno de ellos, como después lo supimos, era oficial. Nos agradecieron calurosamente lo que habíamos hecho la víspera e insistieron en invitarnos a tomar unos tragos de ducico en un restaurante griego cercano. Después de 3 copitas de ese milagroso ducico, digno descendiente del divino mastic de los antiguos griegos, nuestra conversación se hizo más ruidosa y más libre gracias a la facultad que habíamos heredado de hacernos entender por la mímica griega y los gestos romanos, y también con la ayuda de palabras sacadas de los idiomas de todos los puertos del mundo. Cuando supieron nuestra intención de ir a Alejandría, la acción bienhechora del digno descendiente de este invento de los antiguos griegos no tardó en manifestarse en todo su esplendor. Los marineros, como si hubieran olvidado nuestra existencia, empezaron a discutir, sin que nosotros pudiéramos darnos cuenta de si disputaban o bromeaban. Y de repente 2 de ellos, tomando de un trago su copita, salieron precipitadamente, mientras los otros 2 se empeñaban, a cuál mejor, con tono de benevolente enternecimiento, en tranquilizarnos y convencernos de algo. Poco a poco adivinamos de qué se trataba, y la continuación nos probó que estábamos acertados. Los 2 compañeros que acababan de ausentarse habían ido a ocuparse de los trámites para que pudiéramos embarcarnos en su barco. Este zarpaba al día siguiente para dirigirse al Pireo, de allí a Sicilia, luego de Sicilia a Alejandría, donde haría escala 2 semanas antes de aparejar para Bombay. Los marineros tardaron mucho. Mientras los esperábamos, rendimos los honores debidos al prestigioso descendiente del mastic, acompañándolo con un sinfín de juramentos sacados de todas las lenguas. Por agradable que fuera esta manera de pasar el tiempo esperando nuevas favorables, Pogosian, que sin duda recordaba su quinta costilla, perdió de golpe la paciencia y se puso a gritar, exigiendo imperiosamente que regresáramos enseguida a casa. Además, me aseguraba con la mayor seriedad que yo empezaba a tener otro moretón debajo del otro ojo. Creyendo que Pogosian aún no estaba completamente restablecido de la mordedura de la tarántula, no quise contrariarlo. Me levanté dócilmente
y sin entrar en explicaciones con los compañeros que el azar nos había brindado para liquidar el Ducico, lo seguí. Asombrados por esta inesperada y silenciosa salida de sus defensores de la víspera, los marineros se levantaron a su vez y nos acompañaron. Teníamos que recorrer un camino bastante largo. Cada uno se distraía a su manera. Uno cantaba, el otro gesticulaba para probar algo a alguien, aquel silbaba una marcha guerrera. En cuanto llegó a casa, Pogosian se acostó sin desvestirse. Por lo que respecta a mí, presté mi cama al mayor de los marineros, me acosté en el suelo y señalé al otro un sitio a mi lado. En la noche fui despertado por un terrible dolor de cabeza, y recordando trozos de lo que había sucedido a la víspera, me acordé, entre otras cosas, de los marineros que nos habían acompañado, pero al mirar alrededor del cuarto comprobé que se habían ido. Volví a dormirme. Ya entrada la mañana, fui despertado por el ruido de la vajilla que movía Pogosian al preparar el té y por los acentos de cierta plegaria armenia que él entonaba todas las mañanas. Ese día ni Pogosian ni yo teníamos deseos de tomar té. Teníamos más bien necesidad de tomar algo ácido. Nos contentamos con agua fría y sin intercambiar una palabra nos volvimos a acostar. Nos sentíamos los dos muy deprimidos y muy miserables. Por añadidura tenía la impresión de que una decena de cosacos con sus caballos y armas habían pasado la noche dentro de mi boca. Aún estábamos en cama, sumidos en el mismo estado y cada cual rumiaba silenciosamente sus pensamientos cuando la puerta se abrió con estrépito. 3 marineros ingleses hicieron irrupción en el cuarto. Uno solo pertenecía al grupito de la noche anterior, a los otros 2 los veíamos por primera vez. Trataron de explicarnos algo, interrumpiéndose unos a otros a cada instante. A fuerza de hacerles preguntas y de rompernos la cabeza, comprendimos finalmente que querían que nos levantáramos, nos vistiéramos a toda prisa y los acompañáramos al buque, por cuanto habían obtenido de sus jefes permiso para llevarnos en calidad de empleados civiles de navegación. Mientras nos vestíamos, los marineros seguían charlando alegremente, como podíamos verlo por la expresión de sus caras, y para gran sorpresa nuestra, se levantaron los 3 de un salto y empezaron a prepararnos las maletas. En el tiempo en que tardamos en vestirnos, llamar al ustabash del paradero de caravanas y pagar nuestra cuenta, todas nuestras cosas ya estaban cuidadosamente empaquetadas. Los marineros se las repartieron y nos hicieron seña de seguirlos. Bajamos a la calle y nos dirigimos al puerto. En el muelle nos esperaba un bote con 2 marineros. Remaron durante media hora al son de interminables canciones inglesas y abordamos un buque de guerra bastante grande. Visiblemente nos esperaban, ya que apenas estuvimos en el puente, varios marineros se apoderaron de nuestro equipaje y nos condujeron a un pequeño camarote situado en la cala, cerca de las cocinas, que con toda evidencia había sido preparado para nosotros. Después de habernos instalado mal que bien en ese rincón un tanto asfixiante, pero que a nosotros nos parecía muy cómodo, seguimos al puente superior a uno de los marineros en cuya defensa habíamos salido en el restaurante. Nos sentamos sobre rollos de cuerdas y poco después toda la tripulación, simples marineros u oficiales subalternos, hizo círculo a nuestro alrededor. Todos esos hombres, sin distinción de grado, parecían tener hacia nosotros un sentimiento muy marcado de benevolencia. Para cada uno era un deber estrecharnos las manos y al comprobar nuestra ignorancia del idioma inglés, se esforzaban tanto por gestos como por palabras captadas por doquier en decirnos algo agradable. Durante esta conversación un tanto original, uno de ellos, que hablaba el griego de un modo más o menos tolerable, sugirió que cada uno de los presentes se impusiera la tarea en la travesía de aprender diariamente por lo menos 20 palabras, nosotros de inglés y ellos de turco. Esta propuesta fue aprobada con ruidosas exclamaciones y 2 marineros, nuestros amigos de la víspera, se ocuparon inmediatamente de elegir y escribir las palabras inglesas que, según ellos,
nosotros debíamos aprender primero, mientras Pogosian y yo preparábamos una lista de palabras turcas. Cuando el bote que traía a los oficiales superiores hubo atracado y el momento de zarpar llegó, los hombres se dispersaron poco a poco para cumplir con sus respectivas obligaciones. Pogosian y yo nos pusimos inmediatamente a la obra para aprender nuestras primeras 20 palabras de inglés escritas para nosotros en letras griegas según el principio fonético. Estábamos cautivados a tal punto por el estudio de esas 20 palabras, esforzándonos por pronunciar correctamente esos sonidos desacostumbrados y tan extraños para nuestros oídos, que la noche cayó y el buque salió del puerto sin que nos diéramos cuenta. Para arrancarnos de nuestro trabajo fue necesaria la llegada de un marinero que, andando al ritmo del balanceo, vino a explicarnos con gestos muy expresivos que ya era tiempo de comer y nos llevó a nuestros camarotes, cerca de las cocinas. Después de habernos puesto de acuerdo durante la comida y pedir consejo al marinero que hablaba algo de griego, decidimos pedir permiso, que obtuvimos la misma noche, para que yo puliera desde el día siguiente los cobres y hierros del buque y para que Pogosian hiciera un trabajo cualquiera en la sala de máquinas. No me extenderé sobre los sucesos que marcaron nuestra estada en el buque de guerra. El día de nuestra llegada a Alejandría, me despedí calurosamente de nuestros acogedores marineros y abandoné el navío con la muy firme intención de llegar a El Cairo lo más pronto posible. En cuanto a Pogosian, que había trabado amistad con varios marineros y a quien el trabajo de las máquinas apasionaba, había expresado el deseo de quedarse a bordo y seguir el viaje. Habíamos convenido que seguiríamos en contacto. Como lo supe más tarde, Pogosian, después de nuestra separación, continuó trabajando en el buque de guerra inglés en la sección de máquinas. De Alejandría salió para Bombay, hizo escala en diversos puertos australianos y finalmente desembarcó en Inglaterra, en el puerto de Liverpool. Allá, a instancias de sus nuevos amigos y con su apoyo, Pogosian entró en una escuela de la Marina, donde al mismo tiempo que se dedicaba a estudios técnicos muy avanzados, logró perfeccionar sus conocimientos de inglés y al cabo de 2 años recibía el título de ingeniero mecánico. Para terminar este capítulo, consagrado al primer camarada y amigo de mi juventud, Pogosian, quiero anotar aquí un rasgo original de su psiquismo, aparentemente desde su más temprana edad y muy característico de su individualidad. Pogosian estaba siempre ocupado, siempre trabajaba en algo. Nunca se quedaba sentado con los brazos cruzados, nunca se le veía recostado como sus compañeros para devorar libros que no traen nada real y cuya única finalidad es la de distraer. Si no tenía nada especial que hacer, balanceaba los brazos en cadencia o daba vueltas en el mismo sitio o se dedicaba a toda clase de manipulaciones con los dedos. Le pregunté un día por qué, en lugar de descansar, hacía el papel de idiota, ya que nadie le pagaría sus ejercicios inútiles. «Tienes razón», me replicó. «Hoy nadie me pagará por esas estúpidas monerías, como dices tú, y cuántos fueron salados en el mismo tonel. Pero más tarde serán ustedes mismos o sus hijos quienes me pagarán por haberlas hecho». Bromas aparte, lo hago porque amo el trabajo. No es con mi naturaleza con lo que lo amo, porque la mía es tan perezosa como la de los demás hombres y nunca quiere hacer algo útil. Amo el trabajo con mi buen sentido. Y luego añadió, y por favor, no pierdas de vista que cuando empleo la palabra yo, debes entenderla no como mi yo integral, sino solamente como mi inteligencia. Amo al trabajo y me impuse como tarea lograr con perseverancia que mi naturaleza toda ame al trabajo y no solo mi razón. Además, tengo la absoluta convicción de que en el mundo un trabajo consciente nunca se pierde. Tarde o temprano, alguien debe pagar por él. Por consiguiente, si trabajo hoy así, sirvo a la vez a 2 de mis objetivos. En primer lugar, tal vez acostumbre a mi naturaleza a no ser perezosa, y en segundo lugar, aseguro mi vejez. Como sabes,
es muy probable que mis padres no me dejen una herencia que pueda bastarme cuando carezca de fuerzas para ganarme el sustento. Y más que todo, porque en la vida lo único que conforta es el trabajar, no por fuerza, sino conscientemente. Eso es lo que distingue al hombre de los asnos de Carabaj, que también trabajan día y noche. Esta manera de razonar fue más tarde plenamente justificada por los hechos. Pese a haber pasado toda la juventud, es decir, el tiempo más precioso de que dispone el hombre para asegurar su vejez, en viajes supuestamente inútiles, sin preocuparse en ahorrar dinero para cuando llegara a viejo y a no emprender verdaderos negocios sino hacia el año 1908, es hoy uno de los hombres más ricos de la tierra. En cuanto a la honestidad de los medios puestos en juego para adquirir sus riquezas, está fuera de duda. Tenía razón al decir que un trabajo consciente nunca se pierde. En verdad, ha trabajado como un buey, día y noche, honrada y conscientemente, durante toda su vida, cualesquiera fuesen las condiciones y las circunstancias. Que Dios le otorgue hoy el descanso que se merece.